Pues si me acompañan abriendo su Biblia en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 6 al versículo 10. La palabra del Señor dice así: Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre hoy entre nosotros, trayendo salvación, produciendo, Señor, un nuevo nacimiento en aquellos que necesitan nacer de nuevo, fortaleciendo la fe de aquellos que ya hemos creído en ti, Señor, y llevándonos a un mayor compromiso, Señor, con el Evangelio. Ayúdanos a vivir vidas congruentes con el Evangelio, Señor. Y te pedimos que tú hables hoy a nuestra vida por medio de este pasaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos de diferentes maneras. Pero uno de los peligros al que la gente no le presta atención es que vivimos en un tiempo en el que la gente ya no le importa la verdad. E incluso se niega la existencia de la verdad. Hoy en día se piensa que la verdad es algo subjetivo. Tú tienes tu propia verdad, yo tengo mi propia verdad. Y aun cuando tu verdad y mi verdad se contradigan, eso no importa. Porque cada quien tiene derecho a tener su propia verdad, sin importar si nuestra verdad se corresponde o no con la realidad. Pero eso es un error, porque la verdad es aquello que se corresponde con la realidad. La verdad, por lo tanto, no es algo subjetivo, no es algo que depende de ti o de mí. La realidad es algo que está fuera de nosotros y por lo tanto la verdad es aquello que es congruente con la realidad fuera de nosotros. Y si nuestra concepción de las cosas es verdad, se va a corresponder con la realidad. Y lo mismo sucede con la fe cristiana. Muchas personas creen que cada quien puede tener su propia versión de la verdad, su propia versión del Evangelio, y que todas las versiones de la fe cristiana salvan por igual a las personas. Incluso muchos cristianos piensan equivocadamente que no importa la fe que tú tengas, lo que importa es que creas en algo. Siempre y cuando creas en algo, no importa. No importa qué es lo que crees acerca de Jesús, no importa qué es lo que crees acerca del Evangelio, mientras creas en Jesús, aunque sea tu propia versión de Jesús. Pero la Biblia nos deja claro que eso no es verdad. Que solamente existe una sola fe verdadera. Solamente existe un evangelio que salva. Aquel que es conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. De manera que creer cualquier otro mensaje, cualquier otro evangelio, fuera de lo que Dios nos ha dejado escrito, registrado, impreso en su palabra, tiene serias consecuencias. En Gálatas 1, versículos 6 al 10 que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos habla de la ruina de creer y de seguir un falso evangelio.
En 8 de sus 13 cartas, el apóstol Pablo, después de escribir su saludo a aquellos que les estaba escribiendo, en 8 de sus 13 cartas, él pasa a dar gracias a Dios por sus destinatarios, o a exaltar a Dios, excepto en la carta a los Gálatas. Está la preocupación del apóstol Pablo por los cristianos que estaban en las iglesias de la provincia de Galacia, que él pasa directo del saludo a exponer el peligro que esos cristianos estaban enfrentando. En el pasaje que hoy veremos, vamos a analizar el peligro de un falso evangelio, fíjate bien, y la ruina de un falso evangelio. El peligro y la ruina. Comenzamos entonces con el peligro de un falso evangelio. Observa que justo después de su saludo, el apóstol Pablo pasa a hablar del grave problema que estaban enfrentando estos cristianos en la provincia de Galacia. Observa en el versículo 6, el apóstol Pablo comienza diciendo: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Ahora bien, en español, la expresión me maravillo generalmente tiene una connotación positiva, ¿no es cierto? Nos maravillamos por cosas buenas, nos maravillamos por un regalo, nos maravillamos por una sorpresa, nos maravillamos por un amanecer. Pero el verbo griego que el apóstol Pablo utiliza aquí comunica más bien la idea de asombrarse. Asombrarse tanto en el sentido positivo de maravillarse, como en un sentido negativo, como en este caso. Eso significa que el apóstol Pablo estaba asombrado. Él está sorprendido. Él está desconcertado, sin poder comprender cómo era posible que los cristianos de las iglesias de Galacia tan pronto, dice allí, tan rápidamente estuvieran abandonando al Señor. Ahora bien, recordemos que para cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, ha pasado no más de un año desde que él los había visitado con el evangelio, llevándoles el evangelio de Jesucristo que ellos habían abrazado y en el cual ellos se deleitaban. El texto en español dice que él se maravillaba de que ellos hayan abandonado. Ahora bien, esa manera de traducirlo da la impresión de que su abandono ya se había consumado. Pero ese no es el sentido que le da en el texto griego. El texto griego comunica más bien la idea de que ellos estaban en el proceso de abandonar al Señor. Abandonando al Señor. Y ese verbo abandonar que el apóstol Pablo usa significa desertar. Significa cambiar de lealtad o pasarse al otro bando. Eso quiere decir que ellos estaban apostatando. De hecho, ese verbo se llegó a utilizar para los judíos que apostataban de la fe. Así que los cristianos gálatas estaban desertando, estaban apostatando de la fe genuina de Jesucristo para pasarse a otro bando. Y el Señor los había llamado, ponte a pensar, el Señor los había llamado de la muerte a la vida, de la esclavitud al pecado y a Satanás, a la libertad. Del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y lo había hecho gratuitamente, como un favor, como un regalo. Él los había perdonado, Él los había regenerado, Él los había trasladado y ahora ellos estaban desertando para regresar a las tinieblas, para regresar a la oscuridad. Observa cómo en versículo 6 y versículo 7 dice, para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio.
Ellos estaban dejando, abandonando, desertando, dándole la espalda al Señor para seguir un evangelio diferente que en realidad no era otro evangelio. Pablo deja claro que solamente hay un evangelio. Y por eso hablamos de el singular, el evangelio. No hay otro evangelio. No hay un evangelio diferente. No hay diferentes versiones del evangelio. No hay un evangelio para esta generación, un evangelio para la generación anterior. No hay un evangelio para ricos, otro para pobres. No hay un evangelio para una nación y diferente para otra nación. No hay un evangelio para diferentes tipos de personas. Hay un solo evangelio. Un solo mensaje que tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Solamente un evangelio te puede salvar de la condenación del infierno. Por lo tanto, creer y seguir cualquier otro mensaje del evangelio, aunque la gente lo llame evangelio, entre comillas, es darle la espalda. Es abandonar, es desertar del Señor. Y la salvación que se encuentra solamente en Él. Hechos en el capítulo 13, versículo 23 nos presenta el mensaje que Pablo les había anunciado a estas iglesias de Galacia. Ahí en Hechos 13, 23 dice, de la descendencia de este, hablando de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. En versículo 26 añadió, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que de entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Y agrega en versículos 32 y 33, nosotros les anunciamos las buenas noticias, las buenas nuevas, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Y versículos 36, 38 y 39 concluyen, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Escucha lo que dice, el perdón de nuestros pecados, el ser justificados, que significa ser declarados inocentes de los cargos contra nosotros que son verdaderos, de los cargos que pesan sobre nosotros a causa de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, no se obtiene por obedecer la ley de Moisés. Porque no podemos cumplir la ley de Moisés. No la hemos cumplido y no podemos cumplirla. De tal manera que no se obtiene por ser buenas personas, ni se obtiene tampoco por cumplir con demandas religiosas. La única manera que existe de ser perdonados y de ser declarados inocentes de los cargos por Dios, que es el juez de toda la tierra, es exclusivamente creyendo en Cristo. No hay otra manera. Es creyendo en Cristo. No dice, el que se porta bien es justificado. No dice eso. No dice, el que cumple los 10 mandamientos es declarado justo. No dice eso. Dice que es justificado el que cree que la única manera posible en que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados es por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Solamente así podemos ser declarados no culpables, de manera que no recibamos el eterno castigo de Dios que merecemos en el infierno de fuego. Es por eso
que en Hechos 4, versículo 12, nos afirma categóricamente que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y la razón de eso es que solamente Cristo cargó con nuestros pecados. Solamente Cristo llevó en la cruz la ira de Dios en sustitución de los pecadores que habríamos de creer en Él. El problema, hermanos, es que mucha gente piensa, equivocadamente piensa, que Dios va a mandar al infierno solamente a aquel que tenga de plano muchísimos pecados. Al que de plano sea muy malo. O al que no cumpla con su religión. Eso piensa la mayoría de la gente. Fuera de eso, Dios va a salvar a todo el mundo. Pero Dios advierte en su palabra todo lo contrario. Él advierte en su palabra que Él mandará al infierno a todo aquel que haya pecado, aunque solamente sea una vez. El Espíritu Santo nos dice en Santiago 2, versículos 10 y 11, nos dice: cualquiera, fíjate bien, que guarda toda la ley, está hablando de la ley de Moisés, pero falla ¿en cuántos puntos? En un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Lo que pasa es que nosotros escogemos y decimos, bueno, yo no he hecho esto. Sí, pero si tú has fallado alguna vez alguno de los mandamientos de Dios, te has hecho culpable de violar la ley de Dios. No importa cuál mandamiento haya sido. Eso te hace culpable delante de Dios, aunque no cometas otros pecados. A lo mejor no mataste, pero has mentido. Eso te hace culpable. A lo mejor no robaste, pero seguramente alguna vez desobedeciste a tus padres. ¿Y qué dice la Biblia? Honrarás a tu padre y a tu madre. Si alguna vez desobedeciste a tus padres, estás frito. Así que simplemente con ese, estamos perdidos. Y si ese es tu caso, como es el caso de todo ser humano, porque Romanos nos dice que no hay justo ni siquiera uno, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado. Entonces, como nos dice Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. No dice la paga de algunos pecados es muerte. No dice la paga de los pecados más graves es muerte. Dice la paga del pecado. ¿Cuál pecado? Cualquier pecado. Es muerte. Así que todos estamos bajo pena de muerte. No hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que no esté bajo pena de muerte. Pero fíjate bien, de inmediato el versículo 23 añade, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra dádiva es una palabra griega que significa favor. El favor de Dios significa regalo inmerecido. El regalo inmerecido significa regalo gratuito. Así que el regalo gratuito y merecido de Dios se llama vida eterna. ¿Para quiénes? Para todo aquel que se arrepienta y que se rinda a Cristo Jesús para seguirlo.
Ese es el evangelio. Por eso se llama evangelio. Por eso se llama buena noticia. Pero no es buena noticia si nosotros no entendemos la mala noticia. Y la mala noticia es que tú y yo estamos bajo la condenación de Dios, esperando el momento en que tú y yo partamos de este mundo para entonces ir al infierno de fuego eternamente. Excepto, y esa es la buena noticia, excepto que tú pongas tu fe en Jesucristo. Esa es la única forma de escapar de la condenación, justa condenación de Dios. El problema, hermanos, es que hay varias religiones que se llaman cristianas, entre comillas, pero que la gente dice, que la gente puede salvarse de diferentes maneras. Unos dicen que la manera de salvarse del infierno es cumpliendo los 10 mandamientos, bautizándose, tomando la Eucaristía, rezando, portándose bien. Otros dicen que la manera de salvarse es creyendo en Cristo, pero que eso no es suficiente porque además deben cumplir con las leyes del Antiguo Testamento, como no comer carne de cerdo, guardar el sábado, celebrar las fiestas judías, etc. Otros más, que se llaman cristianos, proclaman un evangelio que anuncia que Cristo es un Dios, pero no es igual al Padre, sino que fue la primera creación del Padre. Pero todos esos evangelios, entre comillas, diferentes, en realidad, como dice el apóstol Pablo, no son evangelios. Hoy en día existe hasta el evangelio de la prosperidad. Si tú das un montón de lana en la iglesia, entonces Dios te va a salvar, Dios te va a hacer rico. Todos esos son versiones distorsionadas del evangelio. Y como el apóstol Pablo mismo dice y advierte en versículo 7, dice, sino que hay algunos, dice, este evangelio que están llegando a estas personas no es evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el singular evangelio de Cristo. Observa lo que hacen aquellos que anuncian un evangelio distinto, un evangelio distorsionado, adulterado. Perturban a la gente, dice allí. Ese verbo perturbar tiene el sentido de confundir, de agitar, de alborotar a la gente para que se levanten contra el evangelio genuino. Y eso es lo que hace un falso evangelio. Eso es lo que hace un falso evangelio. Y lo hacen pervirtiendo el evangelio de Cristo. Ese verbo pervertir significa torcer, significa tergiversar, cambiar una cosa por otra que es de carácter opuesto. El problema es que obviamente alguien que tuerce el evangelio, alguien que adultera el evangelio, que distorsiona el evangelio, no va a decir que su mensaje está distorsionado. Por supuesto que no. Va a afirmar que su evangelio es el evangelio auténtico. Y que el evangelio que otros anuncian es un falso evangelio. Y eso lo podemos escuchar entonces entre los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día. Todos hablan de Cristo. La pregunta aquí es, fíjate bien, ¿cómo sabemos? Porque si hay un solo evangelio, ¿cómo sabemos si tú estás en el evangelio o no? ¿Cómo sabes tú si el evangelio que has creído es el evangelio auténtico o si te han engañado? O si yo mismo te estoy engañando. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque yo lo digo? Por supuesto que no. Los que proclaman un evangelio, un falso evangelio, hablan de Cristo. Los cristianos de la Torá hablan de Cristo. Los católicos hablan de Cristo. Los testigos de Jehová hablan de Cristo. Los mormones hablan de Cristo. ¿Cómo podemos saber quién tiene la razón?
¿Cómo sabemos si el evangelio que hemos creído es el único evangelio que salva o es una distorsión del evangelio? ¿Y por qué es tan importante que nosotros definamos eso? ¿O no es importante? ¿Es irrelevante o es importante? Y eso nos trae a nuestro segundo punto. Uno es el peligro, y creo que sentimos ese peligro de estar en un falso evangelio. ¿Cuál es la ruina de un falso evangelio? ¿Cuál es la consecuencia o el resultado de estar en un falso evangelio? El apóstol Pablo les dice a los cristianos de estas iglesias de Galacia en versículo 8, pero si aún, fíjate bien, nosotros, observa las palabras de Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado. Pablo nos advierte que no seamos ingenuos. Que no seamos ingenuos dejándonos llevar para evaluar la verdad o el error, que no nos dejemos llevar por la fama de un predicador, por el renombre o el carisma de un predicador, por sus habilidades oratorias para hablar, o su preparación académica, o el tamaño de su ministerio, o su posición, o su personalidad. Fíjate bien, así se trata, dice allí el apóstol Pablo, de un ángel del cielo, o incluso el mismísimo apóstol Pablo, sin importar quién sea, si alguien nos anuncia un evangelio distinto o contrario a qué, esa es la pregunta. Un evangelio distinto al que Jesús predicó, al que los apóstoles predicaron, al que el apóstol Pablo predicó, ese evangelio es un falso evangelio. Eso significa entonces que si el mensaje que nos han anunciado en nuestra iglesia, el mensaje que nos han anunciado en nuestra familia, el mensaje que siempre hemos creído por generaciones y generaciones, es distinto al que se encuentra registrado, escrito, plasmado en las páginas de nuestros Nuevos Testamentos, en las páginas de las Escrituras, sin importar quién lo haya anunciado o cuántos lo crean, eso es un falso evangelio. Así que entonces, aun si ese mensaje proviene de una aparición, se me apareció, no importa quién se te apareció, así sea un ángel del cielo, o si es una visión, o si es una voz audible, o cualquier otra experiencia sobrenatural, si el mensaje es distinto al mensaje del evangelio que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, eso es un falso evangelio. Eso es un evangelio torcido, eso es un evangelio corrompido. Por lo tanto, mis hermanos, para poder identificar un falso evangelio, es necesario conocer el verdadero evangelio. Si tú no conoces el evangelio verdadero, estás expuesto a ser engañado. Estás expuesto a ser engañado. El verdadero evangelio se encuentra en las páginas de las Escrituras y cualquiera tiene acceso a ellas. En cambio, si el evangelio que nosotros creemos, el evangelio que hemos creído, el evangelio que se anuncia en nuestra iglesia es idéntico a lo que la Biblia anuncia, es lo que la Biblia anuncia, entonces nuestro evangelio será el evangelio auténtico. ¿Te das cuenta? ¿Quién define entonces lo que es la verdad y el error? Lo define este libro. No lo define el predicador, no lo define el pastor de una iglesia. Lo define este libro. Y el pastor de una iglesia, al igual que toda la iglesia,
debe sujetarse y examinar lo que dice este libro. De otra manera, si tú no haces eso, eres vulnerable para ser engañado. Y creer un falso evangelio, hermanos, no solamente no te salva, te condena. Te condena. Es que yo no sabía, está escrito. Es que a mí me contaron, tú lo podías haber descubierto, ahí está. Nadie tiene excusa. Observa lo que Pablo dice al final del versículo 8, que si alguien, sin importar quién sea, nos anuncia un evangelio distinto al que fue anunciado por Cristo y por los apóstoles, que está escrito en las páginas de la Biblia, ya, aunque sea fuera el apóstol Pablo, ¿qué es lo que termina diciendo? Sea anatema. La palabra anatema es una transliteración, o sea, son las mismas palabras, es una transliteración de una palabra griega que significa maldito de Dios. Eso significa anatema. Maldito de Dios. Y comunica la idea de que algo o alguien, lo que es anatema, está bajo la maldición, bajo la ira de Dios y destinado a su destrucción. Eso es lo que significa anatema. Eso nos habla de la importancia de que estemos seguros de que el evangelio que hemos creído y que se proclama en nuestra iglesia sea el evangelio bíblico. Porque quienes creen y siguen un evangelio distinto a lo que está aquí, sin importar el tamaño del ministerio, hay gente que piensa, no, pues ve, son miles, pues ese ha de ser el verdadero. Por supuesto que no. No es el número lo que define lo que es la verdad o el error. ¿Es cómo se viste el predicador? Claro que no. ¿Es cómo habla el predicador? Por supuesto que no. El problema hoy en día en la iglesia es que hemos dejado de ser como los cristianos de la iglesia en Berea. Que aun cuando el apóstol Pablo les estaba anunciando, ellos examinaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad o no. Porque nadie está por arriba de las escrituras. No importa su título, no importa cómo se llame, no importa la extensión de su ministerio. Creer un evangelio distinto al que ellos anunciaron significa perdición. Significa perdición. Ahora bien, los predicadores que llegaron a estas iglesias después de que el apóstol Pablo se había ido, ellos decían, nos mandaron los apóstoles de Jerusalén. Entonces esto dije, no, pues si los mandaron los apóstoles de Jerusalén, pues entonces ellos tienen la verdad. Y fíjate bien lo interesante de esto. Ellos llegaron con un falso evangelio y los cristianos de esas iglesias se lo estaban creyendo. Y lo interesante de esto es que ellos no negaban a Cristo. Esos falsos predicadores no negaban a Cristo. Es más, ellos afirmaban que era necesario creer en Cristo. Pero ahí te va. Pero creer en Cristo no es suficiente. Ese era el problema. Ellos afirmaban que para ser salvo debías creer en Cristo, pero luego debías complementar esa fe en Cristo con la circuncisión, con la observancia de la ley de Moisés, el sabbat, los alimentos, etc. Pero el Espíritu Santo afirmó por medio de Pablo que quien le añade algo a la fe en Cristo será maldecido. Está bajo la condenación de Dios. Y fíjate bien, y lo mismo sucederá con todos aquellos que no crean el evangelio genuino. ¿Dónde dice eso? Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 al 10. El Señor nos dice que Cristo vendrá por segunda vez, fíjate bien, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio singular de nuestro Señor Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice enseguida, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción.
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Y a fin de que no pensemos que el apóstol Pablo está hablando a la ligera, él añade nuevamente en versículo 9. Como les hemos dicho antes, ya se los había dicho, también se los repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Ahora bien, hoy en día, muchas iglesias y sectas engañan a la gente diciendo, tú debes permanecer en el evangelio que tú recibiste. Porque ahí dice, recibiste, ¿no? Pero ya antes ha definido cuál es el evangelio que ellos habían recibido, el genuino. Pablo está hablando del evangelio que está en las páginas de nuestra Biblia. Ese es el evangelio que recibimos. Lo recibimos de Dios mismo. No hay otro evangelio. Por lo tanto, ese es el evangelio que nosotros debemos creer. Y Pablo concluye en versículo 10, anticipándose a una posible objeción de los enemigos del evangelio. Fíjate bien, diciendo, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En ese versículo la palabra porque no está introduciendo una explicación de lo que acaba de decirnos anteriormente. Más bien está introduciendo una conclusión de lo que nos acaba de decir. Esa conjunción porque en este contexto debería traducirse mejor como por lo tanto. Y lo que Pablo dice en esa conclusión nos muestra que los falsos predicadores que habían llegado a las iglesias de Galacia, ¿qué es lo que estaban diciendo? Ellos estaban difamando al apóstol Pablo para desacreditarlo, diciendo que Pablo no les había predicado el evangelio completo porque él buscaba complacer a la gente. Ellos decían que Pablo debió haberles anunciado la fe en Jesucristo, pero que debía acompañarse de la práctica de la circuncisión y de la obediencia a la ley de Moisés para poder ser salvos. Pero que no lo hizo, fíjate bien, pero que no lo hizo porque quería ganarse el favor de ellos para hacer crecer su ministerio. Pero la respuesta de Pablo, fíjate bien, la respuesta de Pablo, declarando la condenación eterna de Dios, aún sobre él mismo, si él anunciaba un evangelio diferente, aún sobre él mismo, o sobre un ángel del cielo, echaba por tierra esa acusación. Ponte a pensar. Porque Pablo lo que estaba haciendo es poner la autoridad del evangelio por encima de su propia autoridad. Él no está diciendo, porque yo digo y soy un apóstol, ustedes me tienen que creer. Él está diciendo, por encima de mí está el evangelio de Cristo. Y si yo o un ángel del cielo o quien sea les predico un evangelio diferente a este, es anatema. Lo que el apóstol Pablo pregunta, ¿le suena eso a alguien que está buscando ganarse el favor de ellos? Pablo afirma que quienes buscan complacer a la gente no pueden ser servidores de Cristo. Un servidor de Cristo debe enseñar lo que Cristo ha dicho, le guste o no le guste a la gente. Sin importar si la gente se ofende, se molesta, se enoja, se opone o se va de la iglesia. A diferencia de Pablo, muchos predicadores hoy en día, muchos pastores hoy en día,
evitan hablar del pecado en la iglesia. Evitan confrontar el pecado en la iglesia. No le llaman la atención ni disciplinan al hermano que está viviendo en pecado y se niega a arrepentirse. Y hacen todo eso porque buscan la aprobación de la gente más que la aprobación de Dios. Porque buscan llenar sus iglesias de gente sin importar cómo vivan. Lo que quiero es la gente allí. Porque eso hace crecer mi ministerio. Porque eso me da un renombre. Porque eso me da una posición. Y en consecuencia demuestran que no son siervos de Cristo, sino de ellos mismos. De ellos mismos. Porque un verdadero siervo de Cristo, fíjate bien, buscará obedecer a Cristo sin importar las consecuencias. Sin importar que se quede con una sola persona en la iglesia. Porque dice, yo tengo que ser fiel a Cristo. Lo siento, mi hermano, pero esto dice la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Y esto no solamente aplica a un pastor, a un misionero, a un maestro, a un predicador, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser siervos de Cristo. Para eso nos salvó, para ser siervos de Cristo. Por lo tanto, si tú eres un siervo de Cristo, si tú has creído en Cristo, eres un siervo de Cristo, debes buscar obedecer a Cristo en todo, sin importar las repercusiones. Sin importar si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Sin importar que al obedecer a Cristo, tus amigos, tus familiares te dejen de hablar, te hagan a un lado. Sin importar que dejes de caerle bien a la gente. Porque si tú no haces eso, entonces no eres un siervo de Cristo. No eres un siervo de Cristo. Nuestra obediencia, nuestra fidelidad debe de ser a Cristo por encima de cualquier otra autoridad. Eso nos puede traer repercusiones, claro que sí. Pero Jesús mismo dijo que si nosotros le negamos a Él, Él nos negará. Y si nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Nunca lo olvides. Debemos obedecer y ambicionar agradar a Dios antes que a los hombres. O de otra manera, no somos siervos de Cristo y eso significa entonces que no somos cristianos genuinos. Solamente existe un evangelio entonces, el que está aquí, escrito en las páginas de la Biblia, y está disponible para cada uno de nosotros. Examinemos el evangelio, creamos el evangelio, anunciemos el evangelio, obedezcamos el evangelio, y un día nosotros nos deleitaremos de estar en la presencia de aquel que vino a morir para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios y llevarnos a las moradas celestiales. Y un día nosotros estaremos y reinaremos juntamente con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Él mismo establecerá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias que tú has puesto tu palabra por encima de cualquier predicador, por encima de cualquier pastor, de todo pastor, por encima de toda institución humana o religiosa. Tú has puesto tu palabra, Señor, de manera que tú nos mantienes seguros en ella. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el evangelio genuino y auténtico y no movernos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.